el rol del periodismo. Tenemos el privilegio de contar con dos docentes profesionales. Yo acá tengo más o menos para contextualizarles su trayectoria. A mí me parece que es importante, es algo que yo estoy pidiendo a los docentes, porque creo que en la formación que nosotros tenemos, la trayectoria, la experiencia, el trabajo que hacemos día a día, nos va capacitando a hacer mejor las cosas. Entonces, tener en cuenta que esta diplomatura tiene una capacitación de calidad, ¿no? Desde la Universidad Nacional de Jujuy. Entonces quiero reconocer eso, al trabajo, al esfuerzo de los docentes que, como nuestro docente Silvano de la semana pasada, que ha estado desarrollando el módulo, que también nos hizo aprender, conocer y también adquirir nuevas formas, nuevos aprendizajes y prácticas, también por la experiencia de él, ¿no? Ya está con nosotros la doctora Verónica Ficoseco y la licenciada Andrea Ramos. Me gustaría contarles un poquito de ellas, después ellas les van a saludar y ya yo las voy a dejar con la clase para que ellas lleven adelante. La doctora Verónica Ficoseco es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Jujuy, doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, estudios postdoctorales en el área de Estudios Sociales de la Tecnología, esto es en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, y Educación y Tecnologías Digitales de la Universidad Federal de Bahía, voy a hablar en portugués, Brasil, docente investigadora en el Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia Austral Argentina, profesora permanente del programa de posgrado de educación de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, miembro del comité directivo del Instituto de Investigación en Cultura, Identidad y Comunicación, Universidad Nacional de la Patagonia Austral Argentina, y líder del grupo de pesquisa, educación, redes sociotécnicas y culturas digitales, Universidades Federales da Bahía, bueno, en Brasil también. Así que muy bienvenida la doctora Verónica Ficoseco, y también tenemos a nuestra licenciada Andrea Ramos, que ella es licenciada en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU, integrante de equipos de comunicación y multidisciplinarios de investigación, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, SUNJU, FSE, integrante del emprendimiento cultural comunicacional Circo Cromático, productora y locutora en radio, actualmente adscripta de la Cátedra Taller de Radio 1 y 2 de las carreras, licenciada en Comunicación Social y técnica en Comunicación Digital convergente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy, tesista de la maestría en Problemáticas Contemporáneas de Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU. Les doy formalmente la bienvenida a la doctora Verónica Ficoseco y la licenciada Andrea Ramos. Gracias por estar con nosotros, va a ser un privilegio compartir con ustedes su conocimiento, la calidez. Estuvimos hablando previamente, y bueno, es un placer para mí recibirles a este espacio de, como decíamos, capacitación, pero que estamos específicamente en la zona de La Puna, ¿no? Tenemos varios estudiantes de acá, y también podemos decir que es internacional porque tenemos estudiantes de Bolivia. Muy bienvenidas, las dejo, la clase es suya. Bueno, muchas gracias, Karina, por esa presentación tan amable. Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer, es un gusto enorme estar aquí con ustedes hoy y comenzar, ¿no?, este segundo módulo de la diplomatura, que esperamos que sea productivo, que sea de su interés y que podamos construir un diálogo que nos enriquezca a todos y a todas en este espacio, y cómo vamos a continuar después en los foros. Eso, las cuestiones, digamos, formales del módulo las vamos a hablar en un ratito al final. Bueno, agradecer nuevamente por la presentación, y la verdad, en estos momentos una se siente muy orgullosa
somos todas, el equipo aquí estaba pensando, ¿no? Todas egresadas de la Universidad Nacional de Jujuy, Karina, Andrea, Camila, yo, todo el equipo, y realmente es un gusto, ¿no? Volver a estos espacios, seguir en contacto con la Universidad Nacional de Jujuy, y sobre todo en estas apuestas, ¿no? Como la diplomatura, continuar extendiendo la universidad a todas las regiones de la provincia, y así que bueno, bienvenidos y bienvenidas también a esos espacios, a esas aperturas y estos diálogos que son tan importantes y que seguramente a futuro serán profundizados y nos enriquecerán a todos y a todas en el camino, ¿no? En la construcción de la vida profesional. Bien, antes de comenzar con la tarea de hoy, ¿no? Con la clase que tenemos preparada para hoy y meternos ya en la teoría y en la temática de hoy, que son las ciudadanías digitales, bueno, le cedo la palabra a Andrea para saludarlos, para también ya hacerse presente en el espacio. Y mientras, yo voy a intentar compartir mi pantalla para ya comenzar con la presentación de hoy. Así que, Andrea, te dejo un minutito. Gracias, Verónica. Bueno, gracias a todos porque apuestan un sábado a levantarse y a compartir estos espacios para que, justamente para compartir entre todos y de todos ustedes aprenderán de nosotros y nosotras aprenderemos de todas las experiencias que tienen ustedes, porque tengo entendido que tienen un camino recorrido. Así que, bueno, agradecer al equipo de la diplomatura por su generosidad, por estar siempre atentos ahí para que esto salga bien. Gracias y estamos atentos para compartir dudas, inquietudes, lo que quieran. Bien, yo no puedo compartir mi pantalla, no sé qué pasa. Ya comparto yo, Vero. Gracias. Sí, no sé por qué Zoom me da un mensaje como de que esto Estás bloqueada. claro, está bloqueado porque es peligroso, pero no entiendo por qué pasa eso con mi computadora. ¿Me avisan si estoy compartiendo? Sí, Sí, sale bien. Bien. Sí. Gracias. Bueno, entonces, ponemos serios, entonces comenzamos con la teoría para hoy. Antes de comenzar, voy a preguntar, ¿alguien quiere presentarse? ¿Quiere hacer algún comentario también? Bien, bueno. Damos unos minutos. Bien, la idea, más o menos la idea que tenemos pensada para hoy, vamos a desarrollar una introducción a lo que va a ser el módulo 2 y a presentar ya los primeros elementos teóricos que queremos trabajar, que tienen que ver con entender el concepto de ciudadanía digital, cómo actualmente se construye la ciudadanía digital, o sea, cuál es el debate académico y qué sabemos sobre esto, qué está pasando sobre esto. Y en la próxima clase vamos a hablar más sobre las implicaciones de esto para el periodismo, ¿sí? Así que hoy vamos a hacer una introducción más general y, si se quiere, más teórica al tema. Y en la próxima clase vamos a entrar más en cuestiones relacionadas con el periodismo en este contexto. La idea es que ustedes, todos y todas, sean partícipes activos y activas de este espacio, no tengan ninguna vergüenza en abrir el micrófono y hablar, hacer preguntas. Si voy muy rápido me pueden decir aquí en el chat, si por ahí no quieren abrir el micrófono me pueden ir avisando en el chat, puede repetir eso, podemos volver sobre este tema. Preguntas también, Andrea va a estar súper atenta al chat, así que si tienen preguntas, si quieren compartir un ejemplo o hacer algún comentario sobre alguno de los temas que estamos hablando, también siéntanse completamente habilitadas para expresarse, ya sea en el chat o abriendo el micrófono y conversando con nosotras. Y bien, yo tiendo a ser bastante teórica y a irme medio rápido en las cuestiones conceptuales, así que también me ayuda a que podamos construir diálogos y justamente van interviniendo. Bien, ya hecha la advertencia, voy a comenzar. Entonces, el módulo de hoy, que es el segundo módulo de la diplomatura, tiene como tema principal las ciudadanías digitales y el rol del periodismo. ¿Sí? Como les comentaba, vamos a
irnos un poquito más atrás para empezar con esto. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Qué queremos lograr? Bien, para este módulo les proponemos los siguientes contenidos mínimos, que son, vamos a hablar primero, esto va a ocurrir hoy, sobre las ciudadanías digitales y los movimientos sociales en Internet. Como desde un abordaje bastante teórico, bastante amplio, ¿sí? Para que entremos en temas de manera general. A continuación, y esto ya va a ser la próxima clase, el próximo sábado. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? No sé, Andrés, si puedes fijarte. ¿Eso? Bien. En la próxima clase ya vamos a entrar en los dos siguientes puntos, que son pensar algunos fenómenos que tienen que ver ya con la comunicación y con el periodismo online, o que se relacionan con esta área, digamos, profesional, que tienen que ver con los fenómenos de los haters, las fake news, los trolls, en las interacciones en Internet. No quiere decir que estos papeles corresponden a los y las periodistas, sino que tienen que ver y están insertos en el debate sobre el rol del periodismo en la sociedad digital, ¿no? En la cultura digital. Y el tercer punto, que también vamos a tratarlo en la próxima clase, tiene que ver con hacer un ejercicio de reflexión para identificar las construcciones noticiosas y cómo éstas interactúan o se insertan en las prácticas relacionadas con ciudadanía digital. Esto puede sonar un poco abstracto ahora, ¿no? Un poco medio demasiado teórico, pero vamos a ir de a poco aproximándonos con ejemplos y con pequeños ejercicios de reflexión entre todos y todas. Vamos a ir aproximándonos con ejemplos a entender mejor de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, como les decía, hoy, que es la primera semana, comienza ahora, hoy y durante la semana en el foro, en la actividad que les vamos a proponer, vamos a hablar sobre, primero, entender una línea teórica muy importante en los estudios sociales actualmente, que es entender Internet como un lugar social. Para entender las ciudadanías digitales tenemos que entender primero el lugar social que implica Internet. Vamos a pensar un poco qué hace la gente online. Para esto vamos claramente a traer algunas líneas teóricas sobre esto, ¿no? Algunos autores y autoras de las ciencias sociales que nos explican o que intentan, ensayan alguna explicación sobre qué es lo que hace la gente online, qué ocurre en estos espacios. También vamos a hablar un poco de las definiciones más populares de ciudadanía digital. Y los tres puntos principales en relación con la tecnología, con la ciudadanía digital, que son el acceso a la información, las posibilidades de participación y los datos personales, el acceso a los datos en el contexto de la cultura digital. Esos son los tres puntos principales, que son las tres líneas teóricas también muy extendidas relacionadas con esto. Esa va a ser nuestra tarea de hoy, en la próxima hora y media. Y para la semana que viene, como ya les había comentado, vamos a entrar más en la cuestión de ciudadanía digital y periodismo. Vamos a hablar sobre los algoritmos, las plataformas, la burbuja informativa, que es uno de los efectos quizás más tematizados, de los que más se hablan actualmente en relación con la ciudadanía digital y el rol del periodismo, las fake news, los haters, los trolls, y básicamente vamos a cerrar la próxima clase con una pregunta que le vamos anticipando. Nuestra idea es anticiparla ahora para ya dejarla en el aire, que es, ¿qué tiene que ver todo esto con ciudadanías digitales? ¿Qué tiene que ver el periodismo con la ciudadanía digital? ¿Qué tiene que ver el periodismo digital con la ciudadanía digital? O sea, ¿cómo podemos juntar todos estos temas para entender su profundidad y para entender el impacto que tiene la comunicación, el periodismo, en el contexto de la cultura digital cuando hablamos de ciudadanía digital? Bien, yo sé que estoy colocando una pregunta antes de que comencemos a hablar de los contenidos, pero la idea es justamente que ya comencemos a movilizar ideas y a imaginarnos y a pensar, porque son temas que dan para mucho debate y que hoy en la actualidad están siendo muy debatidos. Bien, entonces, vamos a continuar, ya estamos en el siguiente slide. Antes de comenzar a pensar en los conceptos, en algunas líneas teóricas que abordan la cuestión de la ciudadanía digital, vamos a tomar este ejemplo, ¿sí? Esta es una
Estos datos son una proyección del último censo que fueron elaborados por una ONG y publicados para varios países, claramente con datos de cada país. Y para Argentina la proyección publicada en 2021, que es el dato más actualizado que teníamos hasta hace poco, nos habla de cuánto tiempo las personas usan Internet durante un día. ¿Por qué vamos a comenzar con esto, no? Esto tiene relación con lo que vamos a hablar a continuación. Pero el promedio para Argentina del uso de Internet por día en el celular, solamente en el celular, es de 4 horas 52 minutos. Ese es el promedio que un adulto o que un adolescente o una persona mayor en Argentina usa el celular por día. El promedio de tiempo que la persona pasa navegando en Internet en el celular por día. Si pensamos cuántos son básicamente 5 horas, ¿no? 4 horas 52 son casi 5 horas promedio, claramente. Hay personas que lo usan 1 hora, hay personas que lo usan 10 horas, pero en promedio para un adulto en Argentina son casi 5 horas de uso del celular. Si pasamos casi 5 horas, es casi una jornada de trabajo, ¿no? Básicamente pasamos un tiempo que, si nos ponemos a dimensionarlo, un tiempo bastante extenso de nuestra vida, de nuestro día a día, pasamos conectados a Internet a través del celular. ¿Qué significa esto? Que es tiempo que se reparte, según estas mismas estadísticas, entre plataformas de red social, mensajería y consumo de contenidos online. Básicamente, mensajes, WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociales y videos, YouTube, de Netflix y cualquier plataforma que usemos. ¿Sí? En un tercer lugar, consumo de noticias y otros contenidos. Entonces, ahora podemos, tomando esto como disparador, ¿no? como dato, para entender básicamente el impacto que tiene en la vida de las personas o cuánto en tiempo en la vida cotidiana de las personas estamos conectados a Internet a través de los celulares. Podemos pasar a la siguiente slide, Andrea. Entonces, esta información que les daba como ejemplo al principio, nos va a llevar un poco, nos va a poner en contexto para pensar este siguiente dato. Desde las ciencias sociales, aproximadamente en los últimos 30 años, más o menos desde el mediado de los 90 en adelante, una línea teórica o una posición epistemológica nos habla desde esta afirmación: Internet es un lugar. ¿Sí? Esto hoy parece bastante obvio para las ciencias sociales, para los estudios sociales en torno de las relaciones online o las relaciones sociales a través de las tecnologías, pero eso antes no era obvio, ¿no? Antes, estamos hablando de los años 70, 80, cuando surge Internet, los primeros ensayos con tecnologías digitales para la interacción social, cuando recién comenzaba a extenderse el paradigma de 2.0, o sea, no solo de un lugar de consulta de información, sino un lugar de interacción donde podíamos también consultar y producir información. Eso sería el Internet 2.0. Antes de esto, cuando los investigadores e investigadoras de las ciencias sociales pensaban en estas relaciones online o en lo que ocurría culturalmente en cuanto a lo que ocurría online, en cuanto a las relaciones online, pensaban que básicamente eran dos instancias separadas, ¿no? Tenemos por un lado el mundo físico, el mundo de las relaciones presenciales, cara a cara, que es lo real, entre comillas, y también está ese espacio online, internet, donde la gente hace cosas, pero que de alguna manera es un simulacro, ¿no? Eso no es lo real, eso era lo que se pensaba hasta inicio de los 90 aproximadamente, ¿sí? En los ámbitos académicos. Básicamente había una separación entre las dos instancias y se pensaba que lo que ocurrió online, no era de alguna manera parte de lo social, sino que era más bien un juego, una simulación, algo que algunas personas hacían para divertirse o para informarse, pero
era otra cosa, era diferente, ¿no? Y no tenía, de alguna manera, el mismo estatus ontológico. Esto significa que no tenía el mismo valor en términos de conocimiento y de impacto en lo que podríamos llamar la realidad, ¿sí? De una manera, voy a usar con mucho cuidado esa palabra, ¿no? Pero para decirlo de una manera, digamos, metafórica. A partir de los 90 en adelante comienzan a darse algunos debates que tienen que ver al interior nuevamente de los estudios sociales, ¿no? De las ciencias sociales, que tienen que ver con, bueno, si el acceso a Internet se comienza a masificar, si cada vez más personas están conectadas, vemos que las cifras año a año nos van indicando que efectivamente cada vez más partes, más actores y actoras sociales están más conectados. Por ejemplo, ya se volvió también la última década y media, 2 décadas, sobre también una cuestión de Estado, de garantizar el acceso, de garantizar cierta distribución de la conectividad, de proveer posibilidades de conexión. Ya vamos a hablar igualmente de eso, ¿no? Pero vemos cómo se fue extendiendo. Entonces ese debate también pasa por las ciencias sociales y el debate tiene que ver también con, ¿podemos seguir pensando que lo que ocurre online no es parte de la vida social o es un simulacro o es una cosa que no tiene tanta importancia? ¿Podemos seguir pensando eso? Por ejemplo, lo que veíamos hace unos minutos. Si un adulto o una adulta en Argentina pasa en promedio 5 horas enteras interactuando a través de su celular con internet, ¿eso realmente se puede seguir pensando hasta el día de hoy como algo que no tiene la misma importancia, que no tiene el mismo nivel de impacto en la vida de las personas? ¿Sí? Básicamente el debate tiene que ver con eso, pero no estaba ocurriendo hoy. Este debate comenzó en los años 90. Ya en los años 90, los investigadores, las investigadoras, tenían una cierta perspectiva de cómo esto se iba a masificar, de cómo esto estaba tendiendo a ser cada vez más parte de la vida de las personas, y cómo efectivamente lo que ocurre en Internet, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Debemos decir más correctamente, en los espacios tecnológicamente mediados, tiene, sí, de verdad, un cierto componente espacial. Esto quiere decir que tiene impacto real, significativo, en las vidas de las personas. Esto quiere decir que las relaciones que se mantienen en estos espacios son relaciones sociales. Quiere decir que lo que hago en estos espacios tiene un sentido y tiene un impacto en mi vida. Si yo paso a informarme en estos espacios, bueno, eso es parte, no es una simulación, eso es parte de mi costumbre de informarme, es parte de cómo ejerzo mi ciudadanía, por ejemplo. Y también, claro, tenemos otros puntos que tienen que ver con, también se pueden vulnerar mis derechos en esos espacios online, ¿no? Se puede ejercer violencia en esos espacios, y esto no significa que esa violencia sea una simulación, es violencia que me va a afectar igualmente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, el daño moral y demás, ¿no? Que no deja de ser daño por el hecho de no ser físico. ¿Se entiende hasta aquí más o menos? Bueno, Andrea, si ves que tenemos consultas o algo, claro. Yo contento por todos ellos que deben estar concentrados, y uno va, mientras te va escuchando, Vero, va pensando en uno, ¿no? Y en su vida, ¿no? Cuando nombras las horas que uno está en internet y todo eso, uno va pensando en las actividades cotidianas de uno, atravesadas por todo esto, ¿no? A ver, creo que hay una pregunta en el chat. No, no es pregunta, dice que sí se entiende, profe, así que bueno, pero adelante. Bueno, me alegro que se vaya entendiendo. Se va a complicar un poquito, pero qué bueno que vamos despacio. Bueno, entonces, más o menos entendiendo el contexto o por qué se comienza a debatir esto en las ciencias sociales, llegamos a esta afirmación, ¿no? Hoy por hoy, en las ciencias sociales, la verdad en ninguna rama de las ciencias, se puede pensar ya en que son dos cosas separadas, ¿no? La vida física y la vida online. Lo que hago cara a cara y lo que hago a través de, no sé, de WhatsApp o de Facebook. Ya no se piensa más como separado, ¿sí? Porque esto fue un debate de 20, 30 años, justamente por esto que estamos diciendo, porque el impacto es evidente y gran parte de lo que las personas hacen día a día
pasa muchas veces por estos canales, ¿no? Por estos espacios. Entonces llegamos a esta afirmación, que la colocamos ahí como para seguir profundizando, que tiene que ver con Internet es un lugar. Y si es un lugar, si es un lugar social, entonces también es un lugar donde hay derechos y donde se ejerce ciudadanía, ¿no? Tengo derechos y ejerzo ciudadanía en mi casa, en la calle, en la vereda, en la plaza. Bueno, en Internet también tengo derechos y ejerzo mi ciudadanía, ¿sí? ¿Por qué? Porque Internet también es un lugar, por todo lo que veníamos hablando. Pero vamos a entrar aquí, colocamos 3 propuestas desde 3 puntos de vista y con también 3 grupos de autores, autoras, que han trabajado sobre estos temas y que nos han entregado estas conclusiones, ¿no? de todo su trabajo, de todos sus estudios. Internet es un lugar porque se lo puede considerar un espacio, ¿sí? Los espacios online son espacios sociales, que es lo que veníamos hablando hasta ahora. Las personas en estos espacios hacen cosas que tienen relación con su vida cotidiana, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con lo que decíamos, con buscar información, con, bueno, ver las noticias, hacer compras, hablar con los amigos, mantener sus relaciones familiares, el entretenimiento, buscar pareja, hay esparcimiento, divertirse. Todo eso las personas lo pueden hacer y muchas personas lo hacen en Internet, digamos. Lo voy a poner así en Internet, estamos hablando claramente de las plataformas, de las aplicaciones que se usan. Para esto hemos colocado como ejemplo el trabajo de Eduardo Montalbán, que es un investigador brasileño. Perdón, Vero. ¿Sí? Hay alguien que tiene activo el micrófono y no logro ver quién es, por favor. A ver, ¿o quieren hacer una pregunta? Ahí lo silencié porque habían ruidos de fondo, no eran Bien, preguntas. sí, no detectaba. Sí, sí, sí. Aquí de paso aprovecho la interrupción, Vero. Carmen Rosso Mamani dice actualmente hasta realizar un tipo de comida, para realizar un tipo de comida recurrimos a espacios digitales. Así es. Es un buen ejemplo, claro, cuestiones del día a día, ¿no? En el día a día, tal vez cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo se cocina esto, en algún momento se lo he preguntado a una vecina, o o a la madre, o a alguien, o a algún conocido. Ahora directamente 2 minutos se lo busca en internet. Y es una costumbre que ya la vamos de alguna manera haciendo parte de nuestra vida cotidiana, y sabemos que detrás de ese gesto de ir a buscar online están ocurriendo muchas cosas. Vamos a llegar a todo esto, ¿no? Entonces, el espacio online como espacio social, no como simulación, no como juego, no como un accesorio o algo que no tiene importancia, sino como parte del espacio. Las personas pueden estar y pueden hacer cosas en estos espacios online, y tenemos aquí el trabajo de Sousa Couta y de Sibilia como ejemplos. Acá también, perdón, Vero, dice Sí. José Ben, que los adolescentes juegan en línea por los celulares, y como un dato, le comento que una compañera de la maestría, que estamos ya en el espacio, en el momento de la tesis, se propuso justamente, como para que vean estos nuevos espacios que surgen de investigación y de cuestionamiento, se propuso indagar sobre estas comunidades que se arman para juegos de los adolescentes. Así que bueno, es un desafío que van generando, ¿no?, estos nuevos espacios en Internet. Exactamente, sí, excelente tema para indagar, ¿no? Totalmente, estas nuevas maneras de constituir grupos y comunidades. Y que nuevamente, si vamos de la base epistemológica, o sea, de cómo pensamos esas comunidades, ya no, desde los 90 hasta en adelante, ya no las pensamos como algo que no existe o algo diferente de lo real, entre comillas, sino que las pensamos como otras maneras que también son espaciales y también son parte de nuestra vida social, otras maneras de relacionarnos, ¿no? En otros espacios, en otros ámbitos que son mediados tecnológicamente, pero no por ello son menos importantes. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque vamos a entrar en el tema de la ciudadanía, ¿no? Y uno de los grandes debates es la cuestión de los derechos digitales. Pero bueno, vamos de a poco. Entonces, Internet es un espacio. En estos espacios se puede estar, ¿no? Hay maneras de estar en esos espacios. Claro, no es estar físicamente igual que estoy en este momento sentada aquí, bueno, está mi cuerpo
sentado aquí, sino que es otra manera de estar. También estoy en Zoom y estoy de alguna manera en frente a todos ustedes, a todos y todas ustedes, pero es otra manera de estar, que no quiere decir que sea menos importante o menos significativa que mi estar aquí físicamente en esta habitación, ¿no? Son otras maneras de estar, que también tienen sentido, que también tienen mucho impacto en nuestra vida social, ¿sí? Entonces, aquí colocamos el trabajo de Moni Sodré, que es un investigador brasileño, probablemente el más conocido en Argentina, del área de la ciencia de la comunicación. Bien, para quienes estén pensando en entrar en la licenciatura en comunicación o en la tecnicatura, Moni Sodré se lee durante la carrera, es el autor de la antropología del espejo, que es una teoría muy utilizada para analizar los medios de comunicación. Bueno, el estar, las personas no solamente se conectan a las redes para consumir, esto es lo que hablamos del paradigma del 2.0 y del 3.0, no solamente se conectan a las redes para ver y para consumir cosas, porque a partir de las posibilidades de Internet 2.0 también las personas pueden expresarse allí, ¿no? Pueden expresarse, pueden colocar sus propios contenidos, y esto significa que pueden de alguna manera hacerse visibles. Por ejemplo, una buena metáfora para pensar esto son las redes sociales, como por ejemplo Instagram, donde se interactúa a través de fotos, y las fotografías en general se tratan de hacerse visible a una misma o a uno mismo en esos espacios. Cómo elijo hacerme visible tiene mucho que ver con cómo habito esos espacios, cómo interactúo, de qué manera me presento, qué comentarios hago. Tiene que ver con hacerme presente en esos espacios, ¿no? Hacerme presente y hacerme visible para las otras personas. En el caso de los periodistas y las periodistas, y también de lo que se llaman los influenciadores, influenciadoras, o productores de contenido en general, no solamente hoy por hoy, en la actualidad, no se trata solamente de profesionales que producen contenido, sino que lo que están produciendo son experiencias. ¿Por qué decimos esto? Y esto tiene que ver con el estar. Porque cada vez más, dado que las personas pueden responder y pueden producir su propio contenido sobre el contenido que están viendo, lo que un profesional de la comunicación, por ejemplo un periodista, cuando produce para las redes, cuando produce contenido para las redes, lo que ofrece es una experiencia en la que las personas pueden responder, pueden reinterpretar, pueden recontextualizar las cosas o los contenidos, y al mismo tiempo esto va a alimentar las siguientes producciones de contenido de este profesional, ¿se entiende? O sea, lo que se está proponiendo y la tendencia para muchos profesionales de la comunicación es no solo producir contenido, sino pensar integralmente en esa experiencia de interacción en esos espacios, como su intervención a través de la comunicación online, ¿sí? Entonces, de lo que se trata simplemente es de que las personas no solo consumen o producen contenido, sino que interactúan con ellos. Y si hablamos de interactuar, estamos hablando de estar, ¿no? Yo cuando interactúo con algo, de alguna manera estoy en relación con eso en un momento y en un lugar. En este caso estamos hablando de momentos y lugares que están mediados tecnológicamente. Y llegamos al tercer punto de que sustenta, ¿no? este debate sobre Internet como lugar, y es el punto que tiene que ver con los derechos, ¿no? Aquí traemos el trabajo de la investigadora argentina-brasileña Graciela Nathanson, que tiene que ver con la línea que nos propone esta investigadora, es la siguiente, ¿no? Si estamos de acuerdo en pensar Internet, las plataformas de redes sociales como lugares sociales, esto quiere decir que las personas en estos espacios siguen teniendo ciudadanía, ¿no? Siguen teniendo derechos, siguen ejerciendo la ciudadanía de alguna manera. Esto va a abrir muchos debates, por ejemplo, debates que vamos a explorar la semana que viene, que tienen que ver con las fake news, con la responsabilidad sobre la calidad de información y demás, porque las personas cuando están online también están ejerciendo su derecho de ciudadanía y por tanto también tienen derecho a información fidedigna, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Sí? Saliendo de la cuestión de la información, si vamos de manera un poco más puntual a la cuestión de Internet como lugar, o espacios online como espacios sociales, y pensamos desde el punto de vista de los derechos,
Esto quiere decir que, al igual que en un espacio físico, que en un espacio presencial, en los espacios online los derechos pueden ser vulnerados también, ¿no? También algunos colectivos pueden recibir violencia, pueden ser también bloqueados su derecho a ejercer algún espectro de su ciudadanía, por ejemplo, el derecho a la información, cuando se comete censura en el acceso a determinados canales online, por ejemplo, que algunos gobiernos lo han hecho, no en América Latina. Ah, no, sí, tenemos ejemplos para la semana que viene. Pero entonces, en ese sentido, también podemos decir que es un lugar y que es un lugar social desde el punto de vista de los derechos. ¿Por qué? Porque se pueden cercenar derechos y se pueden ejercer derechos también en estos espacios online. Y esta es la base, estos tres aspectos son la base de la propuesta de enfoque sobre la ciudadanía digital que vamos a seguir en este módulo y que podríamos decir es el enfoque más popular hoy en día en América Latina, ¿sí? En los espacios de investigación sobre esta temática en Argentina, en Brasil. Esta sería la línea teórica de base que hoy por hoy es la más popular, ¿sí? Para los intelectuales del área. Bien, Andrea, podemos pasar a la siguiente slide. Perfecto. Bien, voy a preguntar, aprovechar estos segundos para preguntar, ¿se va entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que vimos hasta ahora? Sí, profe, se entiende. Bien. Quería hablarle, profesora, con relación ¿Sí? al, al módulo en cuanto a la ciudadanía digital. Estamos viviendo actualmente en un mundo bastante moderno. Eh, Ahora en los países modernos están teniendo relación con la tecnología en cuanto a realidad virtual. Eh, Seguramente nosotros dentro de unos años, una década, ya esperamos de igual manera, pero el contacto ya de físico a físico ya se está perdiendo. Y, y la tecnología, bueno, está siendo invadida digamos, con la velocidad máxima. No es que esté en contra de la tecnología, sin embargo, yo estoy a favor, pero el hecho es de cómo usarlo esas tecnologías, qué contenido puedo transmitir a través de las redes sociales. No todos los contenidos y mensajes que se transmiten son buenos. A eso me refería. Bien, Ariel. Bien. Interesante observación y justamente vamos a profundizar sobre eso. Estamos en un espacio en el que vamos a pensar el periodismo y la ciudadanía digital en estos espacios online justamente, ¿no? Un periodista o una periodista tiene una responsabilidad profesional sobre los contenidos, tiene enormes oportunidades claramente en este contexto, pero también mucha responsabilidad y por eso también el debate sobre ciudadanía digital es importante para este sector profesional, ¿no? Pensar justamente en cómo podemos aportar desde nuestro rol para no sé si para evitar ciertos atropellos a los derechos ciudadanos de las personas online, pero sí para garantizar de nuestro lado construir espacios online más democráticos, más abiertos, más inclusivos, donde no sean excluidos ciertos grupos, donde no se ejerzan violencias sistemáticas o silenciamientos sistemáticos hacia determinados puntos de vista. O sea, desde el punto de vista del periodismo creo que hay enormes oportunidades para pensar, ¿no? El tipo de debate y el tipo de espacios online que estamos aportando a construir en nuestro día a día. Así que, bueno, muchas gracias, Ariel, por traer el tema. Vamos a continuar en esta clase y en la próxima, justamente profundizando allí, ¿no? En el rol del periodismo y del productor de contenidos, productora de contenidos, en este contexto en relación con la ciudadanía digital. Bien, entonces, continuando con nuestra propuesta teórica para hoy, ya falta poco del ataque teórico de hoy. Entonces, sabemos que llegamos hasta este punto, sabemos que Internet es un lugar, ¿sí?
Sabemos que lo que ocurre a través de las tecnologías o mediado tecnológicamente o en los espacios de las redes, de las plataformas y demás, está ocurriendo en un lugar social, un lugar en el que podemos estar, es en un lugar en el que podemos ejercer derechos, es un lugar en donde nuestros derechos pueden ser vulnerados también, ¿sí? Y es un lugar que tiene impacto, que tiene sentido en las vidas cotidianas de las personas. Tiene tanto sentido como cualquier lugar donde las personas construyan sus relaciones cotidianas, ¿no? Y tiene reglas, y tiene maneras de estar, y tiene maneras de ser, maneras de mostrarse. O sea, ya llegamos hasta este punto. Vamos a continuar ahora un paso más allá. Entonces, ¿qué es la ciudadanía digital? Para definirla, diferentes autores han planteado diferentes aspectos, ¿sí? La ciudadanía digital, cómo está siendo tematizada hoy desde la investigación en ciencias sociales, tiene muchos aspectos, ¿sí? Según el autor o la autora que leamos, vamos a ver que tiene 2 aspectos, o 3, o 5, o 20 aspectos para construir una definición. En nuestro caso, aquí en este módulo, tomamos 3 aspectos que son los que más se repiten entre los autores y autoras de Latinoamérica para pensar la ciudadanía digital. O sea, estos son los 3 aspectos en los que aproximadamente muchos autores y autoras, investigadores e investigadoras en nuestro medio en Latinoamérica coinciden, ¿sí? Obviamente algunos tendrán otros aspectos más, otros tendrán algunos menos, pero estos son como los más populares. Bien, entonces, tenemos por un lado la ciudadanía digital, se puede definir o se puede tematizar desde un aspecto tecnológico, ¿sí? La ciudadanía digital tiene un aspecto tecnológico, una dimensión tecnológica. Esta dimensión tecnológica la podemos observar, o sea, observado y profundizado, por ejemplo, a partir de intervenciones o de debates respecto al derecho a la alfabetización digital, por ejemplo. La alfabetización digital tiene que ver con la aptitud o la posibilidad y el conocimiento que tengan las personas para poder no sacar provecho en términos, digamos, instrumentales, no sacar provecho de lo digital o de Internet o de las redes en términos instrumentales, no poder aprovecharlo, no es eso, sino para poder contextualizar, comprender y hacer un uso consciente. Cuando digo consciente también no estoy hablando de ser moderados, moderadas con el uso de nada de eso, sino que estoy hablando de entender plenamente lo que estamos haciendo cuando estamos online. Por ejemplo, ¿no? Entender plenamente lo que está ocurriendo con mis datos cuando estoy en una plataforma de red social, por ejemplo. Entender plenamente quién tiene acceso a lo que yo estoy haciendo y quién no. Entender plenamente cuando estoy dando mi autorización para poder ver un contenido, dando autorización de que me instalen cookies en mi celular. Entender plenamente por qué está ocurriendo eso, por qué me piden ese acceso y para qué, por ejemplo, o entender plenamente que puedo elegir no compartir determinados datos, o entender plenamente que si instalo determinado app en mi celular me van a poder rastrear, por ejemplo. Cuestiones así tienen que ver con la alfabetización digital, que los y las ciudadanas tengan ese conjunto de conocimientos y puedan de manera informada dar o no dar su consentimiento para determinadas operaciones que ocurren a través de las tecnologías, por ejemplo, es un ejemplo. Esto estaría incluido dentro de la alfabetización digital. Esto y también lo que decíamos anteriormente, ¿no? La cuestión de la instrumentalidad, de poder sacar provecho de determinada herramienta, de poder usarla para los fines que yo quiero usarla, que poder usarla para resolver problemas que yo quiero resolver, ¿sí? Por ejemplo, la alfabetización digital es uno de los elementos del aspecto tecnológico de las ciudadanías digitales. El aspecto tecnológico tiene otros elementos, por ejemplo, el acceso a la tecnología y la conectividad, ¿sí? Y la auditabilidad de los sistemas de ejercicio ciudadano. Vamos con la segunda, el acceso a las tecnologías y conectividad. Aquí hay un ejemplo
que sale rápidamente, que es el programa Conectar Igualdad, ¿no? A partir de los años 80, en Estados Unidos, un investigador que se llama Nicolás Negroponte en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es uno de los institutos de investigación en tecnología más famosos del mundo, proponen a partir de haber conseguido bajar el costo relativo de las computadoras, que antes eran aparatos gigantes que ocupaban una habitación entera y que eran extremadamente caros, las computadoras se fueron volviendo cada vez más pequeñas y más baratas. Ya de alguna manera hasta se podía pensar en que haya computadoras en las escuelas, ¿no? Estamos hablando de los años 70, 80, y se podía llegar a pensar en algunas casas. Eso fue cada vez avanzando en esa dirección, ¿no? De que los equipos fueran más pequeños y más baratos. Bueno, este investigador y su equipo, ¿no? Proponen a grandes rasgos la idea de la política pública que garantizase un computador por alumno. Esto es un ejemplo de los tantos que hay, ¿no? Esta política fue implementada en muchos países, en Europa, Norteamérica, en Latinoamérica. En Argentina se llamó Conectar Igualdad y llegó 20 años después de que la propuesta existía ya en Estados Unidos, ¿no? Y duró unos pocos años también, pero la base, digamos, teórica de esta idea de un computador por alumno, por ejemplo, es que como parte de la garantía de la ciudadanía digital, no solo las personas tienen que saber usar tecnologías, sino que también tiene que existir una suerte de facilidad de acceso a los aparatos y a la conectividad, ¿no? De alguna manera, es responsabilidad, en este caso de los estados, garantizar que las personas tengan alguna posibilidad de acceso a dispositivos tecnológicos y a conectividad, ¿sí? También, yo diría en casi todos los países del mundo, en Latinoamérica en todos, también en cuanto a la distribución de conectividad, existe algún tipo o alguna gradación de intervención o de reglamentación en cuanto a cómo se distribuye la conectividad en un país o en una región. Esto quiere decir que algunos sectores, algunas ciudades, por ejemplo, que tienen muchos habitantes y que son muy lucrativas para una empresa que provee servicios de conexión, probablemente la empresa va a invertir más en dar un servicio de conexión a Internet en una ciudad grande, porque tiene muchos usuarios, que en una ciudad muy pequeña, donde la inversión para brindar el servicio va a ser grande, pero la inversión va a ser, digamos, el retorno va a ser pequeño porque va a tener pocos clientes. ¿Sí? Esto, para no dejarlo completamente en manos privadas, en la mayoría de los países tiene algún tipo de reglamentación que va de alguna manera a regular que las empresas brinden servicio en todas partes, aunque lo que sabemos y tenemos bastante claro es que no es exactamente el mismo servicio, pero de alguna manera garantiza que todas las regiones tengan algún acceso a la conectividad. ¿Sí? Esto, que existan este tipo de reglamentaciones que antes no existían, hoy nos parecen obvias, pero antes no existía todo esto, y ni siquiera era un debate. Esto también tiene que ver con el aspecto tecnológico de lo que se llama ciudadanía digital. Es una manera de garantizar o de relativamente garantizar que las personas tengan acceso o tengan posibilidades y oportunidades de acceso en todas las regiones. ¿Sí? Esto es un ejemplo, hay muchos otros ejemplos de acceso a las tecnologías y a la conectividad como parte de la ciudadanía digital o del debate sobre la ciudadanía digital. Y por último, terminando ya con el aspecto tecnológico, tenemos la auditabilidad de los sistemas de ejercicio ciudadano. ¿Qué quiere decir la auditabilidad? Significa que puede ser auditado, que puede ser controlado por cualquier ciudadano o ciudadana, ¿sí? Para poner un ejemplo, por ejemplo, los repositorios o las bases de datos, el acceso a los datos públicos. O el debate que se da en torno a esta cuestión tiene que ver con, bueno, para un ejercicio pleno de la ciudadanía digital, estos archivos públicos, pues bueno, quienes son periodistas en la sala saben que existen mecanismos para acceder a los archivos y a la documentación pública sin necesidad de que esta documentación esté publicada.
hay caminos administrativos, legales, para solicitar acceso a esta información y que debe ser abierta a los ciudadanos. En el caso de profesionales del área del periodismo, conocen estos mecanismos porque son ciudadanos profesionales que en general están preparados para accionar este tipo de acceso a datos. Pero si hablamos de repositorios digitales, estos no solamente deberían ser accesibles o ser posible tener acceso a ellos a través de solicitarlos de manera legal, sino que también debería ser posible auditarlos. Deberíamos poder tener acceso al código o a la lógica de base de datos a partir de la cual estos datos se están produciendo y saber cómo se están almacenando, qué nivel de seguridad hay sobre ellos. Por ejemplo, las bases de datos tienen una lógica que puede ser relacional o no relacional. Las más comunes son las relacionales, que significa que cada grupo de datos está relacionado con otro grupo de datos. Por ejemplo, conocer las relaciones establecidas entre los datos y demás. Todo esto que tiene que ver con la manera en que son construidos estos sistemas digitales de datos para la ciudadanía, también debería ser auditable, ¿sí? Esto no quiere decir que todo ciudadano debería tener la capacidad, o está obligado o obligada a tener la capacidad de auditar una base de datos, pero sí que desde organizaciones ciudadanas debería, por ejemplo, poder designarse un perito o alguien que tenga acceso al código y que pueda auditar desde el punto de vista ciudadano lo que está ocurriendo con nuestros datos, por ejemplo. Ese es un debate que se está dando y que los países tienen diferentes niveles de avance en este aspecto, ¿sí? Estos 3 puntos son algunos de los puntos que están englobados dentro de lo que se llama el aspecto tecnológico de la ciudadanía digital, ¿sí? Solo para repasar: la alfabetización digital, las posibilidades de acceso a tecnologías y acceso a conectividad, oportunidades, la verdad, y sistemas de datos ciudadanos auditables, ¿sí? El acceso al código o a la administración de los datos ciudadanos. Obviamente estamos hablando de datos ciudadanos digitalizados, ¿no? Bien, otro aspecto de la ciudadanía digital que también es como una temática amplia es el aspecto social de la ciudadanía digital. Van a ver que hay superposiciones entre los aspectos de los diferentes puntos, ¿no? Porque muchas veces tienen varias aristas, varias maneras de abordar las problemáticas. Bien, el aspecto social, aquí incluimos también como ejemplos tres debates dentro del aspecto social, pero hay más, ¿no? Hay muchos. En la bibliografía que les proponemos desde el grupo, desde el módulo, van a encontrar otros aspectos respecto de la ciudadanía digital. Bueno, en cuanto al aspecto social, tenemos 3 elementos, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de participación y la seguridad digital o la seguridad en los ambientes digitales. Un poco hemos hablado de esto en momentos anteriores, ¿sí? En cuanto a la libertad de expresión, es bastante similar al debate que tenemos sobre la libertad de expresión, digamos, clásica, ¿no? La libertad de expresión predigital, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es bastante similar a ese debate. Tiene que ver con que todo ciudadano o ciudadana debería tener garantizado su derecho a expresarse libremente, ¿sí? En los espacios digitales o en los espacios de las redes, en los espacios de internet que venimos hablando son espacios sociales, esa libertad para expresarse a veces es dada por sentada, ¿no? De alguna manera, en la superficie, todos y todas creemos que cualquiera tiene derecho a entrar en las redes y decir lo que quiera, expresarse de la manera que quiera. Entonces, la libertad de expresión estaría garantizada, pero conocemos muchos casos en los que esto no es así. Conocemos casos en los que se han ejercido censuras directamente desde la administración de estas redes o desde algunos sectores políticos. Aquí yo no tengo ejemplos de Argentina, pero sabemos por ejemplo, de usuarios que han sido directamente silenciados por las propias administraciones de estas grandes plataformas. Entonces, nuevamente, el derecho, esta libertad de expresión está en manos de quien administra estas grandes plataformas.
y en última instancia está en manos de quien administra y distribuye el acceso a Internet a nivel global, ¿sí? Que son servidores de redes a nivel global, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, ahora con el conflicto armado de Rusia y Ucrania, sabemos, por ejemplo, que se han apagado muchas redes sociales en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que los proveedores han decidido dejar de prestar servicios en esos lugares, y esto de alguna manera para quien usaba, claramente no estoy tomando posición a favor de Rusia, ni mucho menos, todo lo contrario, pero pensando en la cuestión de la ciudadanía digital y de la libertad de expresión, si en algún punto pensábamos que las plataformas de redes sociales nos garantizan libertad de expresión, este es un buen ejemplo de cómo si algún profesional, algún periodista usaba, no sé, Twitter para expresarse, fue cerrada la red y de alguna manera su posibilidad de expresarse o de difundir su pensamiento fue cercenada, ¿sí? Entonces, ¿es algo que se puede dar por sentado, que en los espacios digitales tenemos libertad de expresión? Y la verdad que no, depende mucho de quién administra esa red, que tengamos o no tengamos esa libertad de expresarnos, ¿sí? Después también estamos hablando en términos de redes muy generales, pero en espacios quizás más abarcables, por ejemplo, un grupo de Facebook o, un foro en otros ambientes digitales, el foro de la UNJU, por ejemplo, de la UNJU virtual. Son espacios con administraciones, ¿no? Con cierto tipo de moderación. Entonces también no es que puedo decir lo que quiera en cualquier lugar, sino que nuevamente las personas van a ir adaptándose a las reglas de cada espacio para expresarse. Por lo tanto, la cuestión de la libertad de expresión en los espacios online tiene otras aristas, ¿no? Tiene otros aspectos para pensar, y desde el punto de vista del derecho a la libertad de expresión también tiene otros actores, ¿sí? Como decíamos anteriormente en el ejemplo de los dueños de las redes, básicamente, tiene otros actores. Ya no es el Estado quien censura, sino que de repente otros actores también tienen el poder de censurar. Por ejemplo, otros actores que no tienen nada que ver con el Estado, que no tienen nada que ver ni siquiera con Latinoamérica ni con Argentina, por ejemplo, para nosotros, y que podrían, si quisieran, si lo desearan en algún momento, cortar o censurar enormes espectros de nuestra comunicación, por ejemplo. O sea, son otras complejidades, ¿no? Ya comenzamos a pensar a otro nivel y en otra escala de la cuestión de la censura, por decir una de las cuestiones relacionadas con la expresión, ¿no? Con la libertad de expresión. Pasando a otro punto. ¿Sí? Perdón, aquí tenemos un ejemplo en Argentina, en Humahuaca, dice que Waldo Gutiérrez que lo bloqueó la fanpage de la municipalidad de Humahuaca, ya que buscábamos ejemplos locales. Claro, no, sí, es un muy buen ejemplo. En un espacio de estos, digamos, más cerrados, donde hay una administración más puntual, por ejemplo, quien administra una página o un grupo de WhatsApp, por ejemplo, bueno, tiene totalmente el derecho no sé, pero bueno, la posibilidad de bloquear algunas voces, ¿no? De repente se vuelve como hasta más fácil bloquear algunas voces. Así que cuando nos sintamos tentados, tentadas de pensar que a partir de las redes todo el mundo puede expresarse como quiera, donde quiera, bueno, recordemos que de hecho también proliferaron más posibilidades de que a muchos otros niveles mayores y también niveles más locales se puedan silenciar voces en determinados espacios, ¿no? Así que... Profe, ¿no? El una debate. consulta. Sí. Que hagan desaparecer una voz, ¿significa que ya no existe más esa voz? O sea, si no existe en la ciudadanía digital o en la parte digital, ya no existe. ¿Cómo sería cuando invisibilizan una voz o lo hacen desaparecer? Es como que si no existe en este medio, ya no, es como que lo invisibilizan y desaparece, o puede aparecer por otro medio. Bien. No sé si me puede explicar. Sí, Benito, sí es un buen ejemplo. De hecho, para quienes son periodistas aquí en la sala, seguramente han estudiado o han en algún punto leído sobre cuál es
cuál es el concepto de censura, ¿no? Básicamente es cuando desde alguna instancia, generalmente judicial, se prohíbe la publicación de determinada información, y este concepto clásico de censura se aplicaba sobre la prensa escrita, ¿no? Esto, Benito, no significaba que la información no podía ser publicada, o sea, no significa que la información desaparece. De hecho, esta censura, que era mediante una medida cautelar de la justicia, impedía al diario publicar determinada noticia, no significaba para nada que el periodista no podía llevar esa noticia para otro medio, ¿no? Y de alguna manera colocarlo en otro lugar. Generalmente lo que ocurría es que lo que se bloqueaba era que sea publicado en los medios de mayor alcance y que tenían mayor audiencia, ¿no? Lo que se impedía es que llegue a determinado público a partir de quienes eran los lectores de ese medio. Entonces la opción del periodista era publicar en algún medio tal vez menor, en algún medio independiente, que no iba a llegar al mismo público. ¿Sí? Básicamente es lo que ocurría. Ahora, en el ambiente digital, ocurre básicamente lo mismo. Hablamos de periodistas que tal vez tenían grandes volúmenes de seguidores en redes sociales y que tenían una especie de posición de influencers, y se cierra la red o se cierran sus perfiles. Bueno, claramente nada les impide abrir un blog, abrir una página propia en otro servidor, tener un canal de WhatsApp o de Telegram. Nada les impide eso, pero implica que han perdido una plataforma o un perfil con, no sé, varios millones de seguidores y que tenía una cierta llegada, y que han tenido que migrar para otros ambientes donde tal vez van a tener que reconstruir de cero su audiencia y su llegada, ¿sí? Claramente la información no desaparece. En caso del ejercicio del periodismo siempre están los colegas y las colegas que pueden también publicar y hacer y ayudar en la difusión de determinada información, pero la censura no apunta a que la información desaparezca, sino a, de alguna manera, desterritorializar la información. ¿Esto qué quiere decir? Evitar que sea publicada donde va a tener probablemente más impacto construido al día de hoy, ¿sí? Evitar que sea publicada, donde, en el caso clásico, en el diario donde tenía más lectores, y en el ambiente digital evitar que sea publicado en la red donde tienen un grupo de seguidores mayor y por tanto mayor impacto mensurable, ¿no? Claramente, no, la información no se elimina por el hecho de que haya un acto de censura sobre un comunicador o comunicadora. Y en el caso tal vez más micro, que nos daban el ejemplo aquí de alguien que fue baneado, que fue eliminado de un grupo para que no pueda publicar en el grupo de la municipalidad o en la página de la municipalidad, bueno, esa persona puede publicar en su página personal, en su perfil personal, pero ya los seguidores de la página de la municipalidad no lo van a ver de manera directa, ¿sí? La información va a seguir existiendo, pero en la página personal, en el perfil personal de esta persona, y ya no va a estar en el contexto de la página oficial de la municipalidad, por ejemplo. La información, por ahí quienes, nuevamente redundan, ¿no? Quienes son periodistas aquí en la sala, seguro están más familiarizados con esta idea, la información, en muchos sentidos, el impacto que tenga va a tener que ver en el contexto en el que sea publicada, en el contexto en el que sea difundida, ¿sí? Así que tiene mucho que ver con esto. La censura tiene que ver con esto, con sacar la información del contexto en el que tendría más impacto, básicamente. Bien, no sé si quedó claro, por ahí podemos ir un poquito más a fondo. Bien, genial, Benito, ahí viene el chat, que la respuesta más o menos se entendió, respondió a tu pregunta. Muy bien. Bueno, continuando, y estos debates es interesante, estas preguntas y estos conceptos es interesante que los recordemos para la próxima clase, que vamos a hablar más de periodismo. Bien. Veo que aquí tenemos gente que fue bloqueada de perfiles oficiales, así que esta parte de la ciudadanía digital ya la han seguramente reflexionado bastante. Aparte de la libertad de expresión, tenemos la cuestión de la libertad de participación, y aquí entran a jugar otras cuestiones, ¿sí? No es lo mismo libertad de expresión que libertad de participación. En este caso, cuando decimos participación, estamos hablando de la posibilidad de hacer parte, de estar en determinados ambientes digitales, ¿sí? De estar
de mostrarnos, de manifestarnos, de hacernos presentes en determinados espacios digitales. Y este debate sobre la libertad de participación, que no es lo mismo que la libertad de expresión, libertad de participación, la libertad de estar y de compartir en determinado espacio online, por ejemplo, ha sido muy abordado por parte de las organizaciones sociales, de ciertos colectivos sociales, y esto tiene que ver con la violencia sistemática que se ejerce sobre la presencia de determinados colectivos para silenciarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la comunidad LGBT ha realizado muchas intervenciones sobre esta cuestión, que tiene que ver con, bueno, las disidencias o las personas que son diferentes, de alguna manera, estoy siendo muy, muy esquemática con estas expresiones, son sistemáticamente agredidas, silenciadas, y de alguna manera lo que esto pretende es que no sean parte de determinadas comunidades o espacios online. Lo que se pretende es marginalizarlas y evitar de alguna manera su participación en ciertos espacios. Claramente, esto lleva a un debate más profundo que tiene que ver con que probablemente no es que nos estamos organizando para silenciar a personas, sino que hay dinámicas sociales que llevan a que determinados colectivos sean excluidos, silenciados en espacios de ejercicio de ciudadanía, y esto no es diferente si hablamos de ciudadanía digital. Si hablamos de espacios digitales, de espacios online, de internet, esto no es diferente. También grandes sectores de la sociedad, por cuestiones de raza, de género, de ideología y demás, son silenciados y son de alguna manera obstaculizados en sus posibilidades de participar plenamente de ciertos espacios ciudadanos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la cuestión, también para completar el aspecto social de la ciudadanía digital, tenemos la cuestión de la seguridad digital, muy en relación con lo que venimos hablando hasta aquí. Investigadores e investigadoras que abordan la cuestión de la seguridad digital, por ejemplo, Graciela Nathanson, hemos hablado de ella en el slide anterior, nos hablan del aspecto de la seguridad digital, cómo nuestra seguridad digital también es un aspecto de nuestro ejercicio de ciudadanía digital. Esto tiene que ver desde el punto de vista de la seguridad de nuestros datos. Aquí van a ver cómo esto se cruza con cuestiones que ya hablamos anteriormente, ¿no? Seguridad de nuestros datos. ¿Realmente estamos preparados y preparadas para cuidar nuestros propios datos digitales, nuestros datos online? ¿Sabemos qué datos se están almacenando en nuestro celular? ¿Sabemos por qué? ¿Sabemos para qué? ¿Y quién tiene acceso a eso? ¿Y con quién los estamos compartiendo? A veces estamos compartiendo datos y no sabemos con quién los estamos compartiendo, por ejemplo. Pero de alguna manera autorizamos eso sin saberlo. Eso hace parte de nuestra seguridad digital. Hay un micrófono abierto. Por favor, pueden chequear sus micrófonos. Por otra parte, también el debate sobre la seguridad digital adquiere otras dimensiones que tienen que ver con la seguridad de las bases de datos. Si yo estoy compartiendo datos con una empresa, no sé, con Facebook, estoy compartiendo datos con ellos porque tengo la aplicación instalada en mi celular, porque cargo datos personales ahí, porque saco fotos y los metadatos tienen mi ubicación. En algún punto, esa empresa me garantiza la seguridad de esos datos, me garantiza que eso no va a caer en manos de terceros, me garantiza que si en algún punto, por ejemplo, para los periodistas y las periodistas esto es muy importante, si en algún punto soy objeto de alguna persecución o de alguna investigación, me garantiza que no les van a entregar esos datos de mi localización y de mis conversaciones privadas y demás a terceros, cuestiones así que tienen que ver también con la seguridad digital a otro nivel. Y por otra parte, la cuestión de la seguridad digital desde el punto de vista de la interacción, ¿no? La seguridad en cuanto a las instancias en las que yo puedo ser violentada o violentado cuando estoy online. Eso también es seguridad, ¿no? Tenemos una enorme proliferación de trabajos sobre el bullying, sobre el grooming y sobre una serie de crímenes o de violencias contra la integridad física o la integridad económica de las personas, la integridad moral de las personas a través de
las plataformas y de las redes. Y ahí también ese es un aspecto de la ciudadanía digital, ¿no? Bueno, ¿cómo se garantiza mi seguridad en esos espacios? ¿Qué ocurre si yo soy víctima de violencia en estos espacios a través de estas plataformas? Hace poco, hace aproximadamente 2 meses, participé como panelista en una jornada sobre seguridad, sobre violencia a través de las redes sociales que se organizó a partir del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y era una jornada de capacitación para agentes de seguridad sobre, básicamente, sensibilizar a estos agentes sobre cómo abordar una denuncia de violencia o de asedio o de acoso de acoso a través de las redes sociales, ¿no? Cómo tomar la denuncia, cómo encaminar a la víctima, por ejemplo. Todo eso que hace parte de la seguridad digital también, y tiene que ver con mi ejercicio de la ciudadanía, con mis derechos ciudadanos. Todo eso está siendo debatido, es algo que está de alguna manera siendo construido en este momento en el que estamos hablando, ¿no? Son cosas que nuestras sociedades están ahora resolviendo y que tienen que ver con la ciudadanía digital también, ¿no? ¿Quién garantiza mi seguridad? ¿Qué pasa si soy víctima de un crimen online, ¿no? Todo eso también hoy está desafiando a nuestro sistema legal, a nuestro sistema de seguridad. Y por otro lado también la libertad de expresión y la libertad de participación, o de estar, de transitar, de hacerme presente en determinados espacios sin ser invisibilizada, que son, si se ponen a pensarlo, son temas que tienen que ver con la ciudadanía tradicional, ¿no? Con la ciudadanía física, presencial, la libertad de expresión, mi libertad de estar, de participar en espacios y no ser excluida del espacio público, y mi seguridad, ¿no? ¿Qué ocurre si soy víctima de un crimen? Todo eso también tiene que ver con la ciudadanía física, digamos, tradicional, pero también se traslada a los debates sobre la ciudadanía digital. También necesito que sea garantizada mi libertad de expresión, de participación y mi seguridad en estos ambientes. En este caso, la seguridad de mis datos y mi seguridad también, ¿no? Y por otro lado, como tercer punto, tenemos la ciudadanía digital así, en general, ¿no? Muchos autores y autoras abordan directamente la cuestión de la ciudadanía digital de manera directa, sin desglosarla en aspecto tecnológico, aspecto social, aspecto cultural. Directamente vamos a ciudadanía digital. Y cuando hablamos de ciudadanía digital hablamos directamente, o sea, en este sentido hablamos directamente del ejercicio de ciertos derechos, o de cómo, desde el punto de vista de los estados, se garantizan ciertos derechos que tienen que ver con la ciudadanía digital. Bien, y aquí lo que se dice, lo que nos dicen estos autores y autoras, es los estados deberían garantizar 3 cosas para los ciudadanos y ciudadanas digitales, ¿no? Primero que todo, la educación para la ciudadanía digital. Aquí, diversas líneas teóricas en América Latina están tematizando que debería incluirse, por ejemplo, alguna instancia en la educación básica, en la educación, digamos, en la escuela primaria y secundaria, en la que los y las jóvenes reciban educación, reciban contenidos y tengan un espacio donde se hable sobre estos temas, ser educados como ciudadanos digitales, así como existía, no sé si sigue existiendo, la verdad, el espacio de educación cívica, ¿no? Para enseñar a los jóvenes y a las jóvenes cuestiones sobre sus derechos, sobre la constitución política, administrativa, legislativa del estado en el que estaban viviendo, que también debería incluirse este contenido sobre la ciudadanía digital, para que las personas efectivamente ya salieran de la escuela estando digitalmente alfabetizados, conociendo sus derechos sobre sus datos, conociendo los límites, sus propios datos, conociendo estas cuestiones de las que hablábamos, ¿no? ¿Quién garantiza la seguridad de nuestros datos? ¿Cómo podemos administrarla? ¿Quién garantiza nuestra propia seguridad? Y demás. Por ejemplo, este es un aspecto de gran debate que tiene que ver con, bueno, en qué instancia se educa a los y las ciudadanas como ciudadanos digitales, ¿no? Esta responsabilidad, ¿cómo la asumimos y desde dónde? Por otro lado, otro punto es la preparación para vivir en un mundo digital. Y aquí ya no estamos hablando tanto de educación del sentido de entender normativas, cuestiones relacionadas con la ciudadanía digital, sino con
La preparación que tiene que ver con ya el entrenamiento laboral, el mundo laboral, el mundo de los trámites administrativos, de la inserción como ciudadanos y ciudadanas en las dinámicas de nuestra sociedad o en la que vivimos, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo los cambios y las adaptaciones y las instancias que se van abriendo de digitalización de nuestras administraciones se van comunicando y se van de alguna manera preparando a la ciudadanía para estos cambios. Esto, que no es lo mismo que la educación básica para la ciudadanía digital, también es parte del debate. Y por otro lado tenemos la posibilidad de posicionamiento crítico hacia lo digital, que tiene mucha relación con la educación para la ciudadanía digital. ¿Esto qué quiere decir? Estimular en los y las ciudadanas, la posibilidad de posicionarse de manera crítica hacia lo digital. ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera, estimular debates que tengan que ver con ser críticos y críticas con... Aquí colocamos lo digital en general, pero nos referimos a los productos y servicios digitales que al fin y al cabo son la materialidad de nuestros espacios sociales, que son espacios digitales, ¿no? Entonces, ¿ser crítico qué significa entonces? Por ejemplo, si no estoy de acuerdo con lo que determinada app o determinado servicio, por ejemplo, determinada red social hace con los datos, ¿por qué la sigo usando? ¿Por qué acepto esos términos y condiciones? ¿Realmente en un punto tengo conciencia y sé y conozco mis opciones? Conozco que puedo no autorizar determinadas operaciones sobre mis datos. Conozco que puedo también elegir usar otros servicios. Conozco servicios de código abierto. Conozco servicios de base de datos abiertos. O sea, muchas posibilidades que a veces no llegan a la ciudadanía por el hecho de no ser posibilidades que sean líderes en el mercado y por lo tanto no tienen el poder de difusión y de captación de clientes que tienen otras empresas. Por ejemplo, hay muchísimas redes sociales, conocemos 2 o 3 y usamos 2 o 3 masivamente, pero hay muchísimas. Y hay algunas que son proyectos de código abierto, proyectos de datos libres, proyectos ciudadanos, que no lucran con nuestros datos, que no toman nuestra localización, que no nos piden acceso al contenido de nuestro celular. Cuestiones así que no las conocemos porque son proyectos más humildes, ¿no? Son proyectos más pequeños, sin capacidad de difusión, sin capacidad de marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces el posicionamiento crítico hacia lo digital tiene un poco que ver con eso, ¿no? Conozco otras opciones, entiendo que hay otras opciones y también cuestiones que tienen que ver, y esto lo vamos a hablar mejor el próximo sábado, y aquí ya estamos entrando en el tema de, por ejemplo, las fake news. Realmente, ¿hasta qué punto tenemos la capacidad de ser críticos, ser críticas respecto de lo que vemos, recibimos, consumimos a través de los medios digitales, a través de los canales digitales, ¿no? Claro, claramente si yo pregunto eso, todos y todas vamos a decir, claro que puedo ser crítica respecto de lo que estoy viendo, ¿no? Claro que puedo darme cuenta, pero recordemos que aquí, en este grupo, tenemos a muchos y muchas profesionales del periodismo que claramente están entrenadas para eso, y tenemos también a muchas personas que están interesadas en estas temáticas, por lo tanto, somos un grupo de personas que probablemente ya tenemos alguna experiencia sobre estas cuestiones, que probablemente ya nos hemos cuestionado algunos de estos temas, por lo tanto podemos responder, sí, puedo ser crítico, pero tenemos que pensar también en la ciudadanía en general, ¿no? Sino porque cómo se explica que tengan tanta efectividad, sean tan efectivos, sean de alguna manera tan eficientes las campañas de proliferación de noticias falsas. ¿Sí? Tenemos que pensar también que hay mecanismos funcionando que de alguna manera impiden o burlan el pensamiento crítico de la ciudadanía en general. ¿Sí? Vamos a hablar muy extensamente de eso en la próxima clase porque hay muchas teorías sobre eso, pero ya para que vayamos dejando abiertos estas cuestiones. ¿Por qué? Porque son cuestiones relacionadas con la ciudadanía digital, ¿sí? Solo para cerrar, entonces tenemos en este último punto la educación para la ciudadanía digital, la preparación para vivir en un mundo digital y el posicionamiento crítico o la posibilidad de posicionamiento crítico hacia lo digital como los ejes o puntos principales de este último aspecto
de los abordajes sobre ciudadanía digital, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sí, hasta que piensen las preguntas, yo quería como hacer algunas acotaciones ahí respecto a algunos puntos que habló la profe, un poco agregando a la respuesta a Benito. Yo pensaba, ¿no?, en lo que él planteaba, y pensaba en que esto, ¿no?, de que es como la ciudadanía digital es como un espacio social, como decía la profe, y que también surgen espacios de resistencia, ¿no? Y creo que esto de que, bueno, me sacan de un lado, voy y busco la manera de que llegue mi voz, de que llegue, de llegar con mi pensamiento, con mi idea, son mecanismos de resistencia también, ¿no? En este proceso de apropiaciones tecnológicas, también generamos, ¿no?, nuestros mecanismos de resistencia. Pensaba también, cuando la profe hablaba del aspecto tecnológico, cómo el contexto de pandemia nos puso de cara con un punto, ¿no?, que es el acceso a las tecnologías y la conectividad en nuestras profesiones, en nuestra cotidianidad. Nos puso la pandemia, si bien este era un tema que ya se venía hablando y todo, nos puso de lleno en esto, de cara, y nos dijo, mira, no todos tenemos el mismo acceso, no todos tenemos la misma conectividad, porque dábamos por hecho, ¿no?, cierta igualdad. Y con respecto al último tema, ¿no?, del último punto sobre ciudadanía digital, posicionamiento crítico hacia lo digital, yo investigo y tengo como una línea de investigación ahora que está surgiendo sobre las radios online. Hay una radio acá en San Salvador que el año pasado ya dejó de funcionar, pero que estuvo en funcionamiento 3 años, que es una radio online en base a un software libre. Y esto también, ¿no?, son posicionamientos críticos, porque decidir, ¿no?, a través de qué transmitimos también nos posiciona. Y a ver, creo que hay algo en el chat. La ciudadanía digital, Vero, acá hay una pregunta de José, dice, la ciudadanía digital y de participación, ¿cuál es la diferencia? Y antes que darle el espacio a la profe, pensaba también en el aspecto social, lo de la seguridad digital. ¿Cómo será que también es un tema que está siendo transversal a nuestra sociedad? Que en la ficción también, ¿no?, tenemos, se la está trabajando. Hay una serie que salió hace poquito que se llama Intimidad, ¿no?, y que justamente trata esta nueva problemática que nos trae convivir en lo digital. Ahora sí, Vero, te doy el espacio. Bien, bueno, excelentes los ejemplos, la verdad, ayuda bastante, ¿no?, como para darle un poco de materialidad a todas estas ideas. Muchas gracias, Andrea. En cuanto a la consulta, la diferencia entre ciudadanía digital y participación, entiendo que, vos corregime, José, entiendo que te referís a la diferencia entre libertad de expresión y de participación. Bien, la diferencia básicamente, cuando decimos libertad de expresión, como les decía, estamos pensando, por ejemplo, en esta idea de este presupuesto, porque también en toda esta construcción de la idea de lo digital o de lo que ocurre en Internet como algo que no existe, como algo que es lo que ocurría antes de los 90, de alguna manera también se le resta importancia a nivel de su impacto social, ¿no? Ahora nos hacemos cargo de que todo esto tiene cierto impacto. Pero todavía quedan algunos resabios, ¿no?, algunos residuos de ese tiempo en el que se pensaba que lo digital no existe, ¿no? Entonces, la libertad de expresión todavía creemos que está garantizada y que podemos decir cualquier cosa y expresar cualquier cosa en los espacios digitales. Sin embargo, como dábamos los ejemplos, bueno, eso no es tan así. Si yo coloco cosas en una red social que yo creo que me garantiza que puedo escribir lo que quiera, bueno, en cualquier momento, desde alguna instancia de administración de esa red, puedo ser silenciada, ¿no? Puedo irme para otro lugar, claramente, puedo escribir en otro lado,
pero puedo ser silenciada, no está garantizado por el hecho de estar ocurriendo en una red social, no es tan abierto como parece a primera vista. En cuanto a la cuestión de la participación, la diferencia es muy pequeña entre expresión y participación. Expresión sería expresar mis ideas, ¿no? Y participación iría más por el lado de estar presente o hacer parte de determinado espacio online, ¿sí? Por ejemplo, conocemos casos, y acá es interesante que Andrea traiga la cuestión de los movimientos de resistencia, están muy documentados en investigación, como les mencionaba, las investigaciones de Graciela Nathanson, cuestiones que tienen que ver con expulsar de determinados ambientes o espacios online a determinados grupos o personas. Por ejemplo, los ataques racistas, a los influencers racistas, a los influencers negros, los ataques racistas aquí en Brasil, por ejemplo, es muy común y ha ocurrido con varias personas de perfil alto que se podrían llamar influencers en las redes sociales, que son víctimas de ataques sistemáticos por cuestiones raciales, y la idea, lo que hay detrás de estos ataques, es una intención de silenciamiento de estos colectivos, ¿no? Silenciar a alguien que habla por la comunidad negra, y esto como, bueno, unas personas que, los haters, las personas que atacan a este perfil, que le escriben comentarios racistas y demás, claramente no tienen la posibilidad, porque no son los dueños de Instagram, por ejemplo, de cerrarle el perfil, pero sí tienen la posibilidad de volver de alguna manera insoportablemente tóxico el ambiente de las redes sociales para esta persona, y muchas veces, y hay casos documentados, han llevado a que estas personas se autosilencien, ¿no? Decidan dejar de publicar o dejar de interactuar en esta red social e irse para algunas de perfil más bajo, por lo tanto tener menos impacto y menos visibilidad, en pos de preservarse psicológica y a veces físicamente, porque muchos de estos ataques incluyen amenazas a la integridad física. De hecho, hay conocidos casos de que ocurrió hace muy poco un caso de una influenciadora negra aquí en la ciudad de Salvador de Bahía, que es donde estoy ahora, un ataque personal hacia esta mujer, ¿no? Un ataque físico, digamos. Entonces, cuando hablamos de libertad de participación, estamos hablando más de eso, ¿no? De atacar la visibilidad, el solo hecho de que esta persona o que representa determinado grupo o determinadas ideas, el solo hecho de intentar cercenar su presencia o su posibilidad de hacer parte del debate público, digamos. Y cuando hablamos de libertad de expresión, es más una cuestión de evitar que publique ciertas ideas. Se entiende que la diferencia es bastante fina, bastante pequeña, ¿sí? Por un lado son los contenidos, y esto tiene más que ver con una concepción más tradicional de la libertad de expresión, que ya desde el periodismo se le entiende bastante como la libertad de publicar determinada información. Y por otro lado, la libertad de participación tiene más que ver con el concepto de los espacios digitales como espacios sociales. Si son espacios, podemos estar allí. Si estamos allí, podemos participar, y si somos expulsos de ahí, si nuestra participación es cercenada y nuestra propia presencia es rechazada, se nos está negando uno de los ámbitos de ejercicio de ciudadanía. ¿Se entiende esto? Igualmente yo creo que la próxima clase, cuando hablemos de los haters, del ciberbullying y demás, va a quedar más claro esta cuestión del silenciamiento hacia determinados grupos y determinadas personas. Silenciar es borrar, ¿no? De alguna manera que esas presencias no estén en estos espacios. Por eso era muy importante hoy comenzar por la idea del espacio digital como espacio, ¿no? Para que entendamos qué pasa. Cuando silenciamos a alguien, en realidad lo estamos expulsando de este espacio. Y es un espacio de ciudadanía. Bien, José, espero que se haya entendido. Si faltó algo o te parece que todavía hace falta profundizar un poco más en la idea, estamos aquí para responder preguntas. Es muy importante que vayan siguiéndonos en esta parte que es un poco más teórica, para que podamos irnos aproximando a los ejemplos y a los debates que tienen más que ver con nuestro día a día y aquí y ahora, ¿no? Bien, bueno, podemos pasar entonces a la próxima slide, que ya es la última para el día de hoy. No es la última, tenemos una más, pero bueno, esta es la última teórica. Ahora vamos a hablar entonces de 3 conceptos claves para pensar la ciudadanía digital ya desde la comunicación. Ya nos entramos a la cuestión de la comunicación. Veníamos de los espacios online como espacios sociales, la ciudadanía digital como concepto, los aspectos de la ciudadanía digital, y ahora ya entramos
en los conceptos clave, ¿sí? Lo que veíamos antes eran los aspectos, o sea, en qué aspectos se entiende o podemos establecer relaciones entre la ciudadanía y la ciudadanía digital, ¿no? Ya los vimos, el aspecto tecnológico, el aspecto social, el aspecto de los derechos. Y ahora vamos a los conceptos clave para pensar la ciudadanía digital desde la comunicación. Aquí también hay muchísimos conceptos relacionados, ¿no? Desde diferentes autores y autoras con el abordaje de la ciudadanía digital. Aquí elegimos 3, que la idea es que estos 3 conceptos nos los llevemos para la próxima clase, para hablar de problemáticas específicas relacionadas con la comunicación y la ciudadanía digital. Bien, estos 3 conceptos son la participación, el acceso a la información y los datos personales, ¿sí? Estos son los 3 conceptos clave que hoy se están debatiendo en los ámbitos académicos, en la comunicación pública. Esto es lo que los profesionales y las profesionales de la comunicación y investigadores de las ciencias sociales están debatiendo hoy en torno de ciudadanía digital y comunicación, ¿sí? Participación, acceso a la información y datos personales. Bien, podríamos colocar preservación de datos personales en realidad, ¿no? Bien, en cuanto a la participación, ya hemos dejado algunos elementos de esto anteriormente en las anteriores slides, así que vamos a llegar a la cuestión conceptual, ¿no? Antes de continuar, bueno, coloqué una cita abajo, esto se deriva de un estudio realizado por un grupo que se llama GIGA, aquí en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Bien, en cuanto a la participación, el concepto de participación implica entender la posibilidad de todos y todas para expresarse sin ser violentados o silenciados o silenciadas por causas de raza, etnia, género, entre otras. Esto que estamos hablando, recordemos, ciudadanía digital, comunicación. Ya entramos en el ámbito de la comunicación, ¿sí? El concepto de participación es uno de los abordajes principales y tiene que ver con pensemos, reflexionemos, analicemos hasta qué punto todos y todas tienen la posibilidad de expresarse sin ser violentados, sin ser expulsados o expulsadas de determinados ámbitos de debate por causas de raza, etnia, género, entre otras. ¿Bien? O sea, básicamente preservar mi derecho de estar en determinados espacios, de participar en determinados espacios y también, ¿por qué no?, de expresarme en determinados espacios, ¿sí? Y básicamente acá está apuntado desde el punto de vista de la discriminación, ¿no?, del silenciamiento sistemático ejercido hacia determinados colectivos. El punto 2, o el segundo concepto clave, es el concepto de acceso a la información, ¿no? Por un lado, la disponibilidad de datos oficiales o datos de interés público, también para los y las periodistas, ese es el término que les debe quedar más familiar, disponibilidad de estos datos de forma accesible y alcanzable para los y las ciudadanas, ¿sí? Este es uno de los puntos importantes del acceso a la información, que existan los repositorios públicos de información y que sean accesibles para los ciudadanos, ¿sí? Y por otro lado, algo de lo que ya hemos hablado, que es la auditabilidad, que este acceso a la información esté acompañado de que estos sistemas de almacenamiento de datos públicos sea auditable, que podamos saber qué se está haciendo con estos datos y cómo se los está obteniendo. Bien, de aquí todos los debates que seguramente están recordando, que a veces emergen nuevamente la superficie del debate público, que tienen que ver con cómo obtienen datos algunos entes estatales, ¿no? Hasta qué punto están espiando a la ciudadanía, están tomando datos con o sin nuestro consentimiento, cómo lo hacen y cómo cuidan de esos datos. Todo esto hace parte del concepto de acceso a la información. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía digital, estamos hablando en este terreno y decimos acceso a la información, decimos por un lado que los datos públicos sean accesibles, digitalizados y accesibles, y por otro lado, que sea auditable este sistema de información, que podamos entender de dónde salen esos datos y cómo se los guarda y cómo se garantiza su seguridad, pues son nuestros datos, ¿no? También aquí nos hemos centrado en la cuestión de los datos públicos estatales. Hay también, como veíamos anteriormente, todo un debate en el que no vamos a entrar en este momento, que tiene que ver con lo que hacen las empresas privadas con nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, las grandes plataformas que tienen acceso a básicamente todos nuestros movimientos diarios. ¿Qué hacen ellos con estos datos? Otro debate que también entraría dentro del concepto clave de acceso a la información. ¿Por qué? Porque es acceso y al mismo tiempo tiene que ver con
siguiente punto, que son los datos personales. Aquí ya no estamos hablando de información pública ni de información general, de información macro, digamos. En el punto 2 hablamos del acceso a la información ciudadana, ¿no? O sea, hay información que tiene que ver con nuestra comunidad, con nuestro entorno, con nuestro país, con, por ejemplo, la utilización de los fondos oficiales, con las cifras relacionadas con determinados aspectos del desarrollo del país, de nuestras instituciones y demás. Y ahora en el punto 3 estamos hablando de datos personales. Aquí ya hablo de datos propios, ¿no? De mis datos. Mis datos. Mi posibilidad de disponer de mis propios datos, entender y ser consciente de cómo son usados y por quién y quién está tomando mis datos, cómo los están recolectando y para qué. ¿Sí? Esto realmente hoy, todavía hoy parece una obviedad, pero todavía hoy sí, yo les pregunto a cualquiera de ustedes si pueden agarrar su celular y decirme qué apps están tomando, qué datos sobre ustedes, sobre su tráfico. De hecho, si hacemos un experimento y les pregunto, ¿qué app de sus celulares tiene acceso a sus fotos y a sus mensajes? Probablemente ninguno de ustedes, ninguna de ustedes sabe eso, yo tampoco lo sé. Pero bueno, probablemente si tienen instalado una calculadora, una linterna, tiene acceso a sus mensajes y no sabemos bien por qué alguien que desarrolla una calculadora necesita acceso a nuestros mensajes, ¿no? Sin embargo, los tiene. Cuestiones así. Por otro lado, las cuestiones que tienen que ver con consentimiento informado. Sí, muchas veces cuando instalamos algo en nuestro celular o cuando entramos a una página, nos preguntan si aceptamos, ¿no? Alguna cosa rara que no se entiende bien qué dice y que es enorme y que nos llevaría horas leerla y terminamos aceptando. Bueno, de alguna manera, cuando hablamos de datos personales, también estamos hablando de esto, ¿no? ¿Hasta qué punto los y las ciudadanas somos conscientes de a qué estamos consintiendo, ¿no? ¿Qué estamos aceptando cuando usamos determinados servicios? Eso también hace parte del debate. Y, nuevamente, la seguridad frente a las agresiones. Si no sabemos bien qué datos estamos revelando, entonces no sabemos bien qué personas pueden tener acceso a eso. Y no estamos hablando de los administradores de la base de datos en la nube de Facebook. Estamos hablando de quién con un par de clics puede ver los metadatos de una foto que sacamos, o puede ver nuestra localización, más o menos porque subí una foto y el sistema etiquetó el lugar donde yo estaba y yo no me di cuenta, por ejemplo. Y bueno, puede ser, ha ocurrido lamentablemente, tenemos muchos casos, sobre todo en el ámbito de la violencia de género, en la que la víctima ha sido localizada por el agresor a través de sus movimientos en redes sociales, sin necesidad de ser un hacker, simplemente porque necesitamos de un cierto monto de conocimiento y de control sobre de entender lo que estamos haciendo para poder preservar datos que por default, o sea, que simplemente se revelan si no estamos teniendo atención a ellos. Entonces, aquí no estamos diciendo que debemos mantener todo completamente privado y demás, sino que lo ideal sería que, si estamos pensando en ciudadanía digital, el ciudadano o la ciudadana digital pueda controlar, pueda elegir qué quiere compartir y qué no, y que tenga y que entienda hasta qué punto, cuáles son las implicaciones de compartir o no compartir determinado contenido, determinados datos. ¿Se entiende? Que tengamos la libertad de hacerlo, claro que sí, pero que tengamos también la suficiente información como para entender que lo estamos haciendo, que estamos compartiendo esta información y qué significa eso, qué implica esta información abierta, ¿bien? Entonces, los conceptos clave y los debates teóricos que hoy están concentrando la atención de los y las investigadoras en América Latina tienen que ver con estos tres temas: la participación, el acceso a la información y la administración de los datos personales. Bien. Genial. Sobre este último punto, la administración de datos personales, seguramente han visto en las redes, en los medios de comunicación, voy a dar un ejemplo, ¿no? El debate por la resolución del Congreso ayer en Estados Unidos, la verdad, de instancia judicial en Estados Unidos, que elimina el derecho al aborto no punible, acceso al aborto no punible, a nivel nacional, digamos, queda liberado a decisión de cada provincia, de cada estado, la legislación sobre este tema. Muchos colectivos
justamente que trabajan en pos de la ciudadanía digital, comenzaron a alertar entonces que la penalización del aborto en algunos estados, que ya se había manifestado en contra, podía ahora, de la mano de las redes y de la inteligencia artificial y de la posibilidad de acceso y tracking de datos desde las instancias estatales, podía de alguna manera colocar en peligro a quienes buscaran este tipo de servicios en otros estados. ¿Por qué? Porque algunas instancias estatales tienen acceso a el historial de búsqueda en Internet, por ejemplo, a las apps de traqueo del ciclo menstrual, por ejemplo, a la localización de determinados centros o clínicas donde se realiza el aborto, y también a la localización de los celulares y de las personas que van a esos lugares. Entonces se planteó, y de hecho si lo buscan ahora en alguna red social, se puede leer interesantes debates sobre cómo ahora la persecución sobre este tipo de prácticas, y ahora en algunos estados, se puede llegar a profundizar a través simplemente de tener acceso a los datos que esa persona tiene en su celular. Sabemos que a través de medidas judiciales la justicia puede obtener acceso a todo eso. Lo que no tenemos muy claro, y muchas veces los y las ciudadanas no tenemos claro, es qué tanto estamos revelando a través de nuestros dispositivos. Bueno, este es un debate que se está dando hoy, en este momento, y que tiene que ver con esto, ¿no? Esas puniciones pueden llegar a digitalizarse, ¿no? Digitalizarse en el sentido de que ahora se puede traquear desde que se buscó por Google, desde una búsqueda en Google, hasta un mensaje, hasta la localización de una persona en tiempo real. Por lo tanto, dependiendo del interés en penalizar determinada práctica, esta puede llegar a volverse, digamos, 100% digitalizada en cuanto a las posibilidades de punición. Bien, ¿tenemos alguna pregunta sobre estos 3 puntos, estos 3 conceptos principales? Bien, Andrea, entonces podemos pasar esa es nuestra última slide. Bueno, creo que me excedí un poco con la teoría, pero bueno, es la base para la próxima clase, la base para que continuemos debatiendo, y era muy importante que quede claro la cuestión de los espacios online como espacios y la ciudadanía digital como ciudadanía, ¿no? Bien, para la próxima semana entonces tenemos primero una actividad online que la vamos a estar colocando en el foro. La idea es que entren y contesten esta pregunta que vamos a colocar en el foro. Por esta semana no la vamos a evaluar, ya la próxima semana vamos a tener otra actividad en el foro que sí va a ser evaluada, que sí pretendemos que sea de participación obligatoria, pero les recomendamos que ya comiencen a participar ahora para que comencemos, ¿no?, a conocernos, a leernos entre todos, entre todas, y también para que vayan practicando, ¿no? La pregunta en el foro va a ser, bueno, ¿cómo desde el periodismo se puede aportar para un pleno ejercicio de las ciudadanías digitales? ¿Sí? De acuerdo a lo que venimos hablando hasta ahora, o sea, que cómo el periodismo se ve atravesado y cómo puede aportar en todo esto, ¿no? En la educación para la ciudadanía digital, en el aspecto tecnológico, en el aspecto social, en todo lo que vimos hoy. Y por otro lado, para la próxima clase entonces, tenemos algunos temas que ya van o tocan más directamente la cuestión del ejercicio del periodismo, de la comunicación en relación con la ciudadanía digital, que son los temas de fake news, haters y trolls, y también vamos a hablar un poco más, o vamos a entrar más en temas de los movimientos sociales en las redes sociales, ¿sí? Bien, van a tener disponible también la bibliografía del módulo para quienes ya puedan comenzar las lecturas esta semana. Y el espacio del foro abierto para que comencemos a discutir entre todos y todas estas cuestiones, y también, claro, abierta el espacio del aula para consultas, preguntas o lo que necesiten. Bien, tenemos 10 minutos todavía, no sé si tenemos alguna pregunta. Antes de leer la pregunta de José, ¿qué datos personales no se deben poner? Dice José, pero bueno, ay, perdón, estoy con el micrófono activo, sí, perdón.
invitarlos a que participen del foro, que no cortemos hasta el sábado que viene, que estemos en contacto. No sé a qué se refería José, con qué datos personales no se deben poner. No sé si puedes ampliar la pregunta, José. Sí, si por ahí si querés ampliar la pregunta, puedes hacerlo aquí en el chat. Igualmente yo voy respondiendo. La verdad, los datos personales que queramos compartir o no son totalmente nuestra decisión. El problema o el debate es que no siempre son nuestra decisión. A veces, para usar determinado servicio, debemos aceptar compartir nuestra localización, por ejemplo, o compartir datos de nuestra navegación, que significa que está siendo capturado nuestro historial de todo lo que estamos haciendo online. A veces debemos aceptar eso para poder usar determinado servicio, para poder instalar determinada app, por ejemplo. Y muchas veces, y esto ocurre también por eso tan importante en la educación para la ciudadanía digital, muchas veces no tenemos muy claro que tenemos opción, que hay otro servicio que podríamos usar en reemplazo de este, por ejemplo, o no sabemos hasta qué punto realmente podemos configurar. Muchas veces, no sé si prestaron atención, ahí bueno, se van a compartir datos, después se pueden configurar, ¿no? Después podés colocar los filtros o los límites que quieras. Sin embargo, antes de aceptar no sabemos hasta qué punto vamos a poder realmente restringir o realmente después configurar no compartir tanto, ¿no? Entonces, la cuestión es esta, podemos compartir todo lo que queramos, pero la idea sería, o el debate es, hasta qué punto realmente podemos elegir y somos conscientes de que estamos eligiendo compartir determinada información, ¿no? Básicamente es eso. Hay un ejemplo bien interesante, una intervención muy impactante de parte de que fue realizada en un shopping en España por parte de una empresa de antivirus que se llama Kaspersky, donde ellos colocaron un stand con productos tipo esos recuerdos que se compran cuando vas de turismo a un lugar, ¿no? Remeras con la marca, tazas con la marca, llaveros, cositas como recuerditos. Y las personas que pasaban por ahí podían entrar en ese stand y llevarse lo que quisieran. Llevarse una remera, una taza, un llavero, una gorra, llevarse lo que quisieran de la marca, pero tenían que pagar un precio con datos. Entonces esa era la intervención de ellos, ¿no? Para concientizar a las personas sobre la seguridad digital. Obviamente es un antivirus y le está ofreciendo la protección para esto, ¿no? Pero básicamente si te querés llevar la remera, bueno, nos tenés que pagar con datos de tu celular. ¿Y cuál va a ser el pago? Bueno, quiero las últimas 10 fotos y los últimos 10 mensajes que mandaste. Quiero que me los des, que abras tu celular y me des las últimas 10 fotos y los últimos 10 mensajes. Mucha gente decidía no llevarse la remera porque no quería mostrarle a esa persona las últimas 10 fotos y los últimos 10 mensajes que había mandado. ¿Sí? Y sin embargo, la campaña de concientización tiene que ver con esto, ¿no? Cuando estás aceptando compartir tus datos con determinado servicio, ellos tienen acceso a todas las fotos que sacaste y a todos los mensajes que mandaste, por ejemplo. Me van a decir, bueno, yo no soy tan importante porque me espiarían. Bueno, eso es bastante más complejo, vamos a hablar de eso en la próxima clase, pero básicamente piensen en los últimos 10 mensajes que mandaron, las últimas 10 fotos que sacaron. Básicamente estamos dando acceso a eso, ¿no? A leer todos nuestros mensajes, a leer todos nuestros mails, a ver todas nuestras fotos, a conocer nuestra ubicación en tiempo real, cuestiones así. Así que es básicamente por ahí, José. Tener nosotros mismos, nosotras mismas, control sobre qué está pasando con nuestros datos. Si queremos compartirlos, perfecto, pero que seamos conscientes de lo que estamos compartiendo. Sí, me parece muy interesante, Vero, Andrea, porque me acuerdo cuando hace unas décadas, cuando nos decían, cuando vos ves televisión y haces zapping, pensás que estás eligiendo, pero estás eligiendo sobre una realidad impuesta. Y creo que en partes esa premisa o esa realidad es casi, porque si bien hay filtros, etcétera, pero es muy parecida ahora, ¿no? Porque crees que
tenés la libertad de elegir, pero hay algo que está, no sé si pensaríamos que también estas ciudades digitales también podemos pensar en que hay sistemas, subsistemas, ¿no? Que la verdad que si entras a ese sistema, hay reglas en ese sistema. Y creo que otro punto también que me parecía importante, pensando en lo antiguo y lo que es ahora, pensando en, no sé, 2 décadas atrás, el tema de que nos decían que, que en la comunicación es importante la interacción cara a cara, porque si no, no hay comunicación, ¿no? Es esa premisa que sabemos que ahora podemos interactuar, bueno, acá por el Zoom, pero también que es también cuestionable, creo que quizás se podría discutir más adelante, o no sé, pero el tema de que si realmente, decían, se está perdiendo la interacción cara a cara, pero bueno, esta mundialización, lo que generan esta ciudad digital, nos permite también tener una conexión global. Entonces, creo que en todos, como destacaba, siempre hay pros y contras de esto de las estrategias, de los lugares de encuentro, de los espacios, que me parece súper interesante, porque, por ejemplo, hoy mismo para mí encontrarnos, digamos, 4 profesionales de la UNJU, pero estar quizás en la distancia, para mí sí me genera una conexión, me genera una interacción, que sería obviamente diferente si nos encontramos en un congreso, no sé. Pero bueno, muy lindo el tema, creo que da para mucho, y bueno, también agradecerles por todos estos contenidos, ¿no? Porque creo que nos hace falta, me incluyo mucho en esto de capacitarnos específicamente sobre este tema, no solo como un comentario, sino con un sustento teórico también. Profe, un comentario. Sí. No, sí, en relación a más o menos la temática que se trató hoy, manifestar simplemente que estamos extremadamente, o sea, en una situación de extremada vulnerabilidad en cuanto al manejo de nuestros datos a través de redes sociales. Por ahí yo, como comunicadora, digamos, me parecería una contradicción, pero, por ejemplo, evito, por ejemplo, por ahí atender números desconocidos, con códigos, por ejemplo, que son de larga distancia. O sea, por ejemplo, he llegado, no sé si a una paranoia, pero a fin de, digamos, de situaciones así, de proteger un poco la situación personal de cada uno. Yo, por ejemplo, por ahí evito hacer publicaciones, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, de situaciones personales, fotos y todo eso. O sea, ya tal vez ya, es incorrecto, ¿no es cierto? Porque somos periodistas o somos comunicadores y no correspondería, pero por ahí yo, digamos, en algunas actitudes tengo ciertas decisiones. Tomo estas decisiones porque casualmente estamos demasiado expuestos a través de nuestros datos personales y no sabemos hasta qué nivel por ahí puede ser contradictoria para nosotros mismos. Bueno, obviamente no sé si es correcto o no, pero por ahí, digamos, por cuestiones más que nada de proteger nuestra situación personal. Bueno, ese comentario más que nada. Bueno, muchas gracias, Elida, por ese comentario. Bien, básicamente, yo creo que ya nos estamos anticipando a temas de la próxima clase. Vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De cómo las noticias o los contenidos circulan y qué puede ocurrir con esta circulación. Vamos a hablar específicamente de casos como haters, fake news y demás, que son fenómenos derivados de justamente las dinámicas de la comunicación, en este caso profesional de los periodistas y las periodistas, pero de la comunicación en general en estos ambientes, o que pueden derivar de la comunicación en estos ambientes. También vamos a hablar de los mecanismos de resistencia o todas las luchas documentadas que tenemos en investigación, sobre todo en nuestra región, sobre movimientos de resistencia en estas redes, que justamente tienen que ver con lo que nos decía Elida, ¿no? Por ahí, en lo personal, uno también intenta ser crítico, tener algún tipo de control sobre
si voy a publicar en este lugar, sé lo que puede pasar, alguna especie de control previo del daño, una manera de decir, ¿no? Un control, una previsión de lo que puede pasar o no con ciertos datos. Y esto tiene que ver también con nuestro ejercicio ciudadano y profesional en estos espacios, ¿no? Tiene que ver también con poder entender ciertas dinámicas y cómo podemos de alguna manera administrarlas o anticiparnos, o cómo podemos de manera segura ejercer nuestra profesión en estos espacios. Creo que en la próxima clase vamos a entrar bastante en estos temas, y esta es la idea, estos son los debates, y esto es básicamente lo que les estamos proponiendo para el foro, ¿no? Pensemos que tiene que ver con el periodismo, ¿no? Cómo el periodismo puede aportar aquí, y lo que nos señala Elida es una manera de pensarlo también, y es una problemática, es algo que también debemos reflexionar desde nuestra práctica profesional. Bueno, ¿cómo puedo también como periodista pensar en una práctica profesional que para mí sea también segura y que me garantice el ejercicio pleno de mi posibilidad de expresarme y ejercer mi profesión en estos ambientes? Es interesantísimo que haya surgido la idea. Y Karina, bueno, muchas gracias por tu comentario también, excelente, sobre la cuestión de la relación entre los espacios físicos y cómo nuestras relaciones presenciales tienen una extensión, tienen una dinámica también en relaciones online o en espacios online. Ahí me uno con las autoras inglesas, por ejemplo, con Chantal Mouffe, en pensar que no es que porque tenemos espacios virtuales dejamos de tener o deja de importar nuestras dinámicas personales, sino que tenemos más espacios, ¿no? Se complejiza con esta apertura, la interacción a través de las tecnologías, se complejiza la sociedad. Entonces tenemos todas nuestras problemáticas sociales y nuestras dinámicas presenciales, que son muchísimas y que son complejísimas, y también tenemos otros ambientes más, otros espacios más, donde también ejercemos ciudadanía, donde también tenemos relaciones, y donde también se dan problemáticas y también se dan las resistencias y también se dan la creatividad y tantas cosas, ¿no? Así que es eso, tenemos claramente en las manos y un desafío aquí como comunicadores y comunicadoras, ¿no? Espacios sociales ampliados, tenemos más dimensiones ahora para abordar y para pensar desde la comunicación, así que ahí estamos intentando hacerle frente al desafío, ¿no? Aquí entre todos y todas. Bueno, veo que hay gente que ya se está yendo, pero Mónica Bejarano nos puso 2 preguntas que estaría interesante que estas 2 preguntas las vuelques al foro para que ahí podamos como compartir, ya que hay gente que se está yendo, para que podamos compartir las respuestas, nuestras opiniones. Exacto. Y por favor, Mónica, vos después en el foro. Sí, yo creo que da. Y bueno, yo creo que sí. No sé si alguien más quiere decir algo, digamos, con su voz, no de manera escrita, sino de manera oral. Mónica, la primera pregunta, que tiene que ver con la discriminación en las redes sociales y demás, vamos a entrar en ese tema en la próxima clase, así que si querés, bueno, yo me voy a guardar la pregunta para que la abordemos la semana que viene, y si querés colocarlas en el foro, como te estaba indicando Andrea, sería excelente para que ya comencemos a debatir, ¿no? Para que ya comencemos a conversar sobre esos temas. Bueno, ahí hay muchos mensajes de gracias. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? ¿Sí? Solo para terminar, yo quería comentar las 2 sílabas ciudadanía, ciudad, cambiando las vocales sería cuidá. Como ciudadano debo tener cuidado, ser responsable en todo y tener cuidado también con todo lo que puedo expresar, decir o permitir o dar datos. Solo eso, nada más. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Bien, entonces, si no tenemos más consultas, nos despedimos. No, creo que la mayoría dice excelente clase, hasta el próximo sábado, nos mandan saludos, agradecen este encuentro, hermoso encuentro que dice acá.
de diplomatura, y bueno, es un placer para nosotros desde la Universidad Nacional de Jujuy, desde Bahía también, que allá está haciendo 28 grados, quizás algunos se preguntan por qué yo tengo tanto abrigo, pero gracias Andrea, gracias Verónica, gracias a todos los que están, tuvimos casi 70 y algo, ya se están yendo, pero ya es el horario, pero gracias por acompañarnos, por compartir sus preguntas, sus inquietudes, porque como decía